Bienvenidos todos. Matemáticas Burpaki inicia. En este video analizaremos la imagen de una función. La imagen de una función es el resultado de operaciones aritméticas de sustituir un número real o bien un número en el dominio de la función en donde se encuentra la variable de la misma. En este caso, para nuestro primer ejemplo, tenemos el nombre de la función f de x y es igual al polinomio 2x² menos 3. Como primera parte, nos piden obtener la imagen de la función f en el número menos un medio. ¿Qué es entonces f de menos un medio? Pues únicamente debemos escribir f del número que deseamos encontrar su imagen. En este caso es menos un medio. Y eso es igual a sustituir el valor real que nos dan en donde se encuentra la variable de la función. Esto es, tendremos que colocar toda la estructura de la función, pero en donde se encuentra la variable x, colocaremos el número que nos están solicitando, que es menos un medio. Entonces queda como 2 por x² en la función, entonces sería 2 por menos un medio, y eso elevado al cuadrado, y menos 3. Noten pues que estoy escribiendo la función tal cual nos la están definiendo, pero en donde se encuentra la variable x es sustituido por el número menos un medio. Tal vez es la parte más compleja de obtener la imagen de una función. A partir de aquí, únicamente debemos hacer las operaciones aritméticas respectivas. Como primera parte, vamos a elevar menos un medio al cuadrado. Entonces escribimos 2 por, podemos hacer las operaciones aparte, y bueno, tenemos menos un medio elevado al cuadrado, pues eso es igual a multiplicar menos un medio por menos un medio. Bien, para multiplicar menos un medio por menos un medio, comenzamos multiplicando los signos, entonces tendríamos negativo por negativo, el resultado es positivo, y pueden escribirlo o no. Y después vamos a multiplicar numerador por numerador, ¿sí? Que es 1 por 1, pues es 1. Así es como se multiplican fracciones. Y multiplicar el denominador por el denominador, es decir, 2 por 2, que es 4. Entonces el resultado de elevar menos un medio al cuadrado es un cuarto positivo. Pero a esto falta restarle 3. Entonces nos queda como debemos de multiplicar 2 por un cuarto. Para multiplicar un entero por una fracción hay que colocarle denominador 1 al entero. Y multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Siempre se hace ese mismo proceso. Entonces vamos a multiplicar el número 2 por 1, que nos da 2 como resultado. Y multiplicar el 1 por el 4, que es 4. Entonces nos queda 2 cuartos menos 3. A partir de aquí únicamente pues hay que simplificar la fracción, que 2 cuartos es equivalente a la fracción 1 medio, dividiendo el numerador y el denominador entre 2, y hay que restar el número 3. Para hacer la resta de una fracción menos un entero hay que ponerle denominador 1 al entero y hacer el proceso de la resta. Luego vamos a hacer las operaciones aparte. Entonces tenemos la operación de 1 medio menos 3 sobre 1. Esto es igual, se multiplican los denominadores, es decir, se multiplica 2 por 1 y queda como denominador, que es 2. Después se multiplica primer numerador por segundo denominador y me queda 1 por 1, pues es 1. Luego negativo, que es el signo que se encuentra entre las fracciones, o bien hacemos la multiplicación de los signos, positivo por negativo, y nos da negativo. Y 2 por el número 3 es 6. Así pues, entonces el resultado es 1 menos 6 es menos 5 medios. Ahora entonces, ¿qué hemos encontrado? Que la función f evaluada en el número menos un medio debe de ser igual al número menos 5 medios.
existe una forma de comprobar si ese número es correcto. Es decir, esta parte algebraica y aritmética tiene una interpretación geométrica. Bien, ¿cómo obtenemos la interpretación geométrica? Pues resulta que esa interpretación viene dada a partir del número que estamos evaluando y del resultado encontrado al evaluar el número en la función. En otras palabras, hemos obtenido un punto en el plano. Obtenemos un punto en el plano cartesiano porque recuerden que las funciones reales de variable real se pueden representar gráficamente en un plano cartesiano. Ahora, ¿cómo encontramos ese punto? Recuerden, los puntos en el plano se nombran con letras mayúsculas. Ahora bien, podemos elegir cualquier letra para nombrarlo. Pensemos A, debe de ser una letra mayúscula. Y entre paréntesis escribimos las coordenadas del punto. Recuerden, un punto en el plano siempre tiene dos coordenadas de una forma. Es decir, tienes una coordenada en X y una coordenada en Y. Pensando que el plano cartesiano, el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Entonces, en el eje X se coloca el número que nos están solicitando, que es -1/2 en este caso. Y como coordenada Y, debemos de colocar el resultado que encontramos de evaluar el -1/2 en la función, -5/2. Vayamos a graficar la función en el plano cartesiano y ver si el punto está sobre la gráfica de la función. De ser así, entonces el resultado sería correcto. Es una forma de comprobar que al evaluar un número en una función, el resultado obtenido sea correcto. Ahora en GeoGebra debemos anotar la función, que es 2x al cuadrado menos 3. Si hemos estudiado geometría analítica, veremos que 2x cuadrado menos 3 es únicamente una parábola. Deseamos saber si el punto encontrado, que es el punto de coordenadas -1/2, menos 5/2, como pueden visualizar, en efecto, al evaluar la función en menos 0.5 o -1/2, obtenemos en el eje Y el resultado de menos 2.5 o lo que es igual a menos 5/2. Noten que aquí el punto está encima de la gráfica de la función, entendiendo que la gráfica es la parábola en color verde y el punto es el punto A en color azul. Esta es la manera en que se comprueba geométricamente que el resultado de evaluar en la función es correcto. De forma similar, realizaremos la evaluación de los números 3 y 0 en la función, es decir, obtendremos la imagen de la función en los números reales 3 y 0. Bien, ¿quién sería f de 3? F de 3, en este caso estamos cambiando la variable x por el número real 3. Entonces, eso va a ser igual a 2 por x, pero x es ahora el número 3 y en la función está elevado al cuadrado y restado 3. Noten que están escribiendo la función tal cual, únicamente en donde se encuentra la variable x, sustituyen por el número que les están pidiendo. A partir de aquí hagamos rápidamente las operaciones aritméticas, que serían pues 3 al cuadrado, es decir, la operación 3 al cuadrado es 9, por 2, 18, menos 3 es 15. Entonces obtenemos como resultado 15. Si quieren por paso sería multiplicar 2 por 9 menos 3. 2 por 9 es 18 menos 3. Y finalmente 18 menos 3 es 15. Y listo. Han obtenido otro punto en el plano. Llamémosle al punto B. Este punto va a tener coordenada en X, es decir, la primera entrada va a ser el número donde evaluamos, que es 3. Y la segunda coordenada será el número que encontramos después de evaluar. En otras palabras, en este caso es 15. Hacemos lo propio con la imagen evaluada en 0 y nos vamos a graficar en el plano para ver si es correcto. F evaluado en 0 significa sustituir en la función en donde se encuentra la variable x por 0. En otras palabras, esto es 2 por 0 al cuadrado menos 3, que es 2
por, bueno, 0 al cuadrado es 0, menos 3, y pues recuerden que multiplicar por 0 es 0, menos 3, así les queda entonces menos 3 como resultado al evaluar en 0. Y encontramos otro punto que le vamos a llamar al punto C. C va a ser el punto de coordenadas. En el eje X, recuerden, es el número donde evaluamos. Y en el eje Y, el número que encontramos como resultado. Entonces, coloquemos 0 como coordenada en X y menos 3 como coordenada en Y. Veamos si en GeoGebra esos puntos están sobre la gráfica de la función, que en este caso es una parábola. El punto B era el punto de coordenadas 3, 15 y el punto C era el punto de coordenadas 0, menos 3. Bien, noten que el punto C, 0, menos 3, aparece sobre la gráfica de la función, pero no alcanzamos a visualizar el número 3,15, que es el punto B. Eso es porque la gráfica está muy pequeña, pero a partir de hacerla un poco más grande, podemos visualizar que en efecto el punto 3 en el eje X y 15 en el eje Y está sobre la parábola, que es la gráfica de la función que nos dieron. Es decir, hemos comprobado que las imágenes obtenidas de la función son correctas.